¿Alguna vez te ha pasado que te has puesto a hacer algo y te has dado cuenta que te venía grande? Pues eso ha sido lo que me ha pasado a mí, que me puse a cambiar un azulejo y terminé tirando una pared y picando el suelo y descubriendo una cueva debajo de casa. Un poquito de espeleología dentro de casa. Bueno, debajo de casa. Y por aquí hay un hueco que se puede pasar al otro lado. Madre mía. Es enorme esto. Vamos, todo lo que tiene la casa. Por arriba lo tiene esto por abajo. Ahora hay que ir para atrás. La verdad es que me lo he pasado muy bien, pero también he sufrido mucho porque de esto a esto otro han pasado 2 años. Y todo vino porque tuve que cambiar un azulejo y vacié el cuchitril del garaje buscando azulejos que coincidiesen con los que tenía. Y dije, si tiro el tabiquillo este y pico el suelo y lo dejo todo al mismo nivel, por lo menos le gano un cachillo al garaje aunque sea para meter una moto. Pero no solo fue por eso, sino también porque estuvimos 15 días encerrados en casa y yo necesito hacer cosas. Hice un invento para la bicicleta para dar pedales sin moverme, también con un par de erlingas y un trozo de tabla hice un columpio para poder columpiarme, aunque en verdad no era para mí, era para mis hijos. La cuestión era estar entretenido, porque eran muchos días sin poder salir de casa, así que me cogí el martillito este de juguete y un cortafríos y me lié a picar la pared. Y todo es cuestión de práctica, porque al principio te cuesta un poco, pero luego vas aprendiendo trucos. Yo descubrí uno que era pelar los ladrillos, es decir, quitar la capa esta que tiene de cemento, el enfoscado, y luego ya es más sencillo romper el ladrillo. Pero vamos, que este truco lo utilicé hasta que conseguí quitar la puerta esta de hierro. Luego me metí dentro del chiringuito este y desde dentro le empecé a pegar martillazos ahí a cascoporro, porque no tenía cemento. Y una pregunta que yo me hacía era que no sabía por qué no habían dejado el suelo del trastero este al mismo nivel que el del garaje. Y cuando quité las baldosas y pelé el enfoscado del frente lo entendí. Y es que tenía una capa de hormigón que es el forjado de la casa. Pero aún así dije, si consiguiese abrir un huequecito, por lo menos podría meter una rueda y que quedase media moto dentro. Y busqué asesoramiento y me dijeron que soldase unos ángulos para reforzar el tabique, que no se iba a caer por la forma que hace, pero bueno, aún así sería conveniente. Así que compré un pistolete porque empecé con el martillo este de juguete y el cortafríos y es que le daba con todas mis ganas y no conseguía hacer nada, era increíble. Con el pistolete también le costaba, porque es muy pequeñito, pero así conseguía abrir el agujero por lo menos. Y no un agujero, sino 2, pero es que me apareció en medio una viga y claro, eso no iba a quitarlo. Así que luego me metí en cofrador, puse un puñado de tabla, hice hormigón, que es igual que el cemento, pero poniendo grava, y lo volví a tapar. Lo siguiente que hice cuando secó el hormigón fue poner unas cuantas baldosas encima para que se viese más bonito. Esto es tan sencillo como echar un poquito de agua en el cubo y luego echar los polvos estos, que es cemento cola. Lo suyo es darle unas cuantas vueltas con la paleta y cuando tiene esta textura ya está listo para untarlo en la baldosa. Lo suyo es humedecer un poco la zona porque si no con el polvillo no se pegan bien. A la baldosa la unté bien de pegolán para que no se quede hueca y no se parta ninguna esquina ni nada. Luego una vez que la planté le di así unos golpes con el puño para que asentara bien y también lo que hice fue ponerla a nivel, que se quedase derechita en todos los sentidos y con todas las baldosas. Luego una vez que secó lo que hice fue echarle lechada, que son los polvillos estos que se le echan al agua y se le da entre medias de las juntas. Esto lo empecé a dar así con una espátula que entrase bien entre medias y luego terminé limpiándolo con una esponja humedecida, vamos, una esponja con agua. El resultado final es bastante aceptable para hacerlo sin tener ni idea y también como lo que voy a poner encima son los sacos de pele o algún otro trasto, no creo que se molesten por estar encima de una baldosa que no está puesta por un profesional. Y esto es lo que más difícil me ha parecido de todo y es untar el yeso. Yo cogí yeso controlado porque si no has trabajado nunca con él es el mejor porque tarda un rato en ponerse duro. Aún así, después de echarlo hay que dejarlo un rato para que tire, porque como lo empieces a mover y a dar vueltas, más rápido se pone duro. Y esto, aunque veáis a los albañiles que lo ponen muy fácil, tiene muchos trucos y es bastante difícil.
Uno de ellos es que hay que mojar bien donde vas a poner el yeso, porque si no, no pega. Y luego para sacar el nervio tuve que poner una mira de hierro, pero había un boquete muy gordo que tenía que tapar con el yeso y el yeso se me caía. Tenía que haber puesto galletas de ladrillo y untarlo poco a poco, supongo yo, tampoco sé bien cómo hay que hacerlo. Aunque lo que terminé haciendo fue poner la llana por abajo y por arriba con la paleta ir pegándole pegotes de yeso. De esta forma conseguí ir tapando este agujero, más o menos. Yo diría que es una de las cosas que más trabajo me ha costado hacer, pero al final conseguí hacerlo. Después del yeso negro le di yeso blanco o yeso fino para que quedase más o menos bien y terminé lijándolo todo para que quedase al mismo nivel. Otra cosa que hice que he notado muchísimo dejando la albañilería a un lado fue inyectar la puerta con espuma de esta expansiva para aislarla del frío, del ruido y también del calor. Y en un primer momento pensé en pasarle la radial para que agarrase bien la espuma, pero cuando vi lo que cundía, el trabajo que costaba y la polvarera que levantaba, miré otra forma de hacerlo y era tan sencillo como regar toda la puerta con agua, con un fluf de estos y ya con eso te vale para que agarre bien la espuma. Y luego para aplicarla pone que hay que mover el bote 20 veces fuerte, enérgicamente. Se engancha la pistola y en la ruletita azul que tiene detrás se regula si quieres que salga más espuma o menos espuma. Y en el primer cuadrado pequé de no saber, porque yo pensaba que esta espuma iba a hinchar más, pero no fue así. Así que cuando lo tenía todo inyectado le di una segunda mano rápida para poner la chapa encima y que se quedase lo más aislado posible. Y es como todo, a medida que lo vas usando vas aprendiendo y te va saliendo mucho mejor. Madre mía, ¿cómo está poniendo esto, papá? Y aunque esta espuma no sea para esto, yo lo he notado muchísimo, porque antes el garaje llegaba a ponerse a 35 grados y ahora de 28 no suele pasar nunca. Después de todo esto ya solo me quedaba lo bonito, que es darle color a las cosas, pintar, y empecé por la estantería esta porque tenía un color verde así feo de los coches estos viejos del ejército, pues así, y la pinté de color negro, que no es que sea muy bonito tampoco, pero tenía de este color en casa. Luego le empecé a dar un manguerazo a todo el garaje para quitarle el polvo y pintar, y resulta que cuando le empecé a pasar la manguera la pintura se desconchaba y dije, madre mía, ahora me va a tocar raspar todo con una espátula. Y así fue. Poco a poco le fui dando con agua y fui raspando y quité toda la pintura que había gris y parte de la blanca porque salía sola. Pero lo que hice para ahorrar fue comprar un bote de pintura grande blanco y tinte. Así de esta forma podía sacar los 3 colores que quería con un solo bote de pintura. Empecé a pintar por el techo, de arriba hacia abajo. Así si se manchaba algo de abajo, luego pasaría el rodillo con el otro color y lo pintaría si se hubiese manchado. Y esto no tiene nada, lo único que hay que pasar el rodillo de un lado para otro y luego en las otras direcciones para que se noten lo menos posible los rodillazos. Una vez que tenía todo pintado de blanco, separé un poco de pintura aparte para echarle el tinte negro y que saliese gris, que era el color que quería para la parte baja de las paredes. Y al principio le eché un poquito de tinte, pero al final terminé echándole el bote entero y salió el gris que me gustaba. Y de la misma forma que hice con el techo, al principio recorté un poco con una brochita las esquinas donde no podía pasar el rodillo y luego directamente con el rodillo le di hasta la altura que quería más o menos que fuese gris. Luego, una vez que la pintura se secó, puse cinta de carrocero con unas marcas que hice a lápiz para que quedase una raya recta. Y hice la mezcla del color rojo con el blanco. A ver, yo esperaba que saliese un poquito rosa, pero cuando empecé a pintar es que me salió el color de la Barbie y dije, tengo dos opciones, o cambiar la raya de color o cambiar de coche. Y aún así le di una oportunidad y lo pinté entero. Me puse a pintar el suelo sin mirar la raya, con caucho de este que venden que es impermeable. Y la verdad es que al principio no desentonaba tanto con este color, pero a medida que iba pintando y la pintura se iba secando, cada vez quedaba peor. Pero intenté que no me desconcentrase y terminé de pintar el suelo. Y el resultado fue este.
como podéis ver, la raya rosa esa queda horrorosa, así que dije, a grandes males, grandes soluciones. Fui al chino y compré un spray de pintura roja, que era el color que yo quería. Le puse cinta de carrocero y empecé a pintar la raya roja que yo quería con spray. Y como es lógico y me suele pasar, pues al final la terminé liando, porque cuando quité la cinta de carrocero, el spray se había ido a la pintura blanca y por abajo a la pintura gris. Menos mal que guardé un poquito de pintura por si tenía que dar algún retoque, así que volví a pintar un poquito lo que había manchado en la pintura gris y luego por arriba lo que había manchado en la pintura blanca. Y el resultado final, después de 2 años, es este. Me queda alguna cosilla, como cambiar el tubo fluorescente por un par de luces de LED, pero bueno, eso ya lo haré más adelante. On the scene, you gotta see me right now. No matter how I'm feeling, gotta do it right now.